no se nos olvide. Muy bien, estamos grabando. Entonces, vamos a culminar la clase que habíamos comenzado a las 4. Esta es la continuación de las medidas de tendencia central y vamos a mirar, básicamente, a resumir lo que habíamos terminado en la clase pasada. Y fue mirar lo que era la moda. Veníamos trabajando un ejemplo inicial con el video anterior donde estábamos revisando un grupo de 10 personas y miramos en esas 10 personas cuántas sustancias psicoactivas consumen. En esos 10 datos vimos una tabla de frecuencias donde había 3 personas que no consumían, o sea, 0, 0, 0, ¿sí? 2 personas que consumían 1, 2 personas que consumían 2, 2 personas que consumían 3 y una única persona que consumía 4 sustancias psicoactivas. En ese orden de ideas, la moda nos dio 0. Significa que nosotros no interpretamos la moda diciendo la moda es consumir 0 sustancias psicoactivas. No, estamos diciendo que lo más frecuente en este grupo de personas que nosotros medimos es no consumir sustancias psicoactivas, o sea, el número de sustancias psicoactivas más frecuente es 0, o sea, no se consume. De cualquier manera que lo digamos, es hacernos entender que esa es la moda. Pero, ¿qué sucede cuando estamos hablando de la moda? Sucede otra cosa muy especial, y es que esta es otra variable, donde le preguntamos a 5 estudiantes del Politécnico cuántos deportes practican. Entonces, ¿qué observamos? Observamos que un estudiante no practica deportes, un estudiante practica un deporte, un estudiante practica 2, un estudiante practica 3 y un estudiante practica 5 deportes. Quiere decir que aquí no hay datos que se repitan. Por lo tanto, mi variable no tiene moda. Es decir, la variable número de deportes que practican los estudiantes es amodal. Cuando a mí me dicen que una variable es amodal, significa que no hay ningún dato repetido. ¿Qué pasa en este caso? Volvemos. Número de veces que se cae el internet en las clases. Hicimos una medida en 5 clases de hoy. Entonces, en la primera clase se cayó 2 veces, en la segunda clase se cayó 2 veces, en la tercera clase se cayó 3, en la cuarta clase se cayó 3 y en esta clase se cayó 5 veces. Entonces, si yo voy a preguntar cuál es la moda de este conjunto de datos, me doy cuenta que el dato que más se repite es el 2, que aparece 2 veces, pero también el 3, que aparece 3 veces. Por lo tanto, puedo decir que la variable número de veces que se cae el internet es bimodal, o sea, tiene 2 modas. Y vamos en este pedacito cuando explicamos. Aquí, no, miren acá, quiere decir que mi variable tiene la moda es 2 veces. Lo que más se ha presentado hoy en las clases de estadística es que el internet se caiga 2 veces o que el internet se caiga 3 veces. O sea que si yo estoy viendo esto que hay en el tablero, quiere decir que yo estoy observando que mi variable número de veces que se cae el internet es bimodal. Hay 2 datos que más se repiten. ¿Listo? Entonces, es importante que nosotros entendamos que estas son las 3 medidas de frecuencia central. Las 3 me están representando o me están dando una tendencia central de los datos. Vamos a hacer un ejercicio y para culminar y pasar a las medidas de localización, un pequeño ejercicio para que entre todos lo resolvamos. Lo vamos a hacer como casi que todo lo que hemos visto en estadística. Vamos a decir que los siguientes datos corresponden al número de dispositivos, el número de dispositivos que usa una persona en la virtualidad. O sea, cuando nosotros estamos en la virtualidad, nosotros vamos a utilizar un determinado número de dispositivos electrónicos y vamos a tomar una muestra un poquitico más grande. Vamos a decir que vamos a tomar una muestra de 15 personas. Entonces, digamos que estos son los datos que tenemos acá. Tenemos 2, tenemos 3, tenemos 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 2,
1, 2. ¿Cuántos van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 4, tenemos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y tenemos 1. ¿Listo? O sea, ¿qué es esto? Empecemos a hacer lo que nosotros sabemos hacer. Empecemos. ¿Quién es mi variable X? Entonces, mi variable X es número de dispositivos que uso en la virtualidad. ¿Sí? Esta variable es una variable que está medida en un nivel de medición de razón. Aunque no aparece el 0, 0 significa ausencia de dispositivos, o sea, es una variable que está medida en un nivel de razón. Y su naturaleza es una variable cuantitativa discreta. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Es una variable cuantitativa discreta porque nosotros no podemos usar 1.3 dispositivos. Usamos 1 o usamos 2. Entonces ya sabemos qué vamos a medir y sabemos cómo es la naturaleza y el nivel de medición de esa variable. Pero además también vimos que medimos eso en 15, vamos a poner personas. Entonces vamos a hacer una agrupación de mi variable. ¿Cómo hacemos una agrupación de mi variable? Vamos a hacer una tablita de frecuencias. ¿Qué viene aquí? O sea, en mi primera cosita, en mi primera columna, viene el número de categorías. ¿Qué estoy viendo yo? Que mi variable presenta los siguientes datos. Está el 1, está el 2, está el 3, está el 4 y está el 10. ¿Cuántos resultados posibles tiene esta medición? Solamente tiene 1, 2, 3, 4, 5. O sea, que vamos a hacer la tablita de frecuencias y vamos a agrupar nuestros resultados. ¿Qué seguiría en una tabla de frecuencias? En una tabla de frecuencias, pues sigue calcular las frecuencias, valga la redundancia. Pero vamos a mirar, la primera frecuencia que se llama F sub I es contar cuántas personas pertenecen a cada categoría. En este caso, mi variable es una variable cuantitativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar cuántas veces aparece el 1. Entonces, vamos a empezar a contar aquí. El 1 está 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. O sea que el dato 1 se presenta 6 veces. Vamos a mirar cuántas veces está el dato 2. 1, 2, 3, 4, 5 veces. 5 veces. Vamos a ver cuántas veces aparece el dato 3. Este aparece 1, este aparece 2, solamente 2 veces. ¿Cuántas veces está el dato 4? El dato 4 está una sola vez y el dato 10 está una sola vez. Como esta es una tabla, una variable cuantitativa, ustedes me van a ayudar a calcular el porcentaje. O sea, me van a decir qué proporción de personas tienen un dispositivo, 2 dispositivos, 3 dispositivos. Mientras tanto, yo voy a ir calculando las otras frecuencias. O sea, vamos a hablar de las acumuladas. Todo esto para repasar pues lo que hemos venido viendo y que no quedemos como tan cojitos. Empezamos. 6 y 5, 11, 12, 13, 14 y 15. Significa que nos quedó bien agrupado. Esta es una de las propiedades de las tablas de frecuencia. O sea que estamos diciendo que la suma de todas las frecuencias absolutas es igual a n. Esto se los dejo de tareita y vamos a hacer los acumulados aquí, tanto de personas como de porcentaje. Entonces, empecemos a hacer el acumulado del porcentaje, de las personas. Tenemos aquí 6 y 5, 11, 12, 11 y 2, 13, 13 y 1, 14 y 14 y 1, 15. ¿Listo?
¿Por qué estoy haciendo esto? Porque vamos a mirar que estas medidas también se calculan cuando los datos están agrupados. Entonces, por el momento no necesito los porcentajes, sino solo estas frecuencias absolutas para calcular lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo calculamos el promedio? Si nosotros vamos a calcular el promedio, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decir que ¿a qué es igual? X barra. Entonces, X barra, si vamos a calcular el promedio tal cual, ¿qué decimos? La sumatoria de los X sub I sobre N. O sea que vamos a coger, ¿cuánto nos da esta suma? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 35 y 1, 36. O sea, esa suma nos da 36 y lo vamos a dividir entre 15. O sea que ¿cuánto nos da 36 dividido 15? Nos dicen, por favor, quien tenga la calculadora a la mano. Nos da 2.4. Muchas gracias. 2.4. ¿Qué es este 2.4? Ese 2.4 es 2.4 dispositivos. ¿Cómo vamos a interpretar ese resultado entonces? Ese resultado lo vamos a interpretar de la siguiente manera. ¿Cómo es que era lo que nosotros estábamos calculando? Estábamos calculando un promedio. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? En promedio, ¿quiénes? En promedio, cada persona, ¿qué le pasa a cada persona? Cada persona usa, como esto es una variable discreta, no puedo decir 2.4 dispositivos, sino que ¿qué voy a decir? Usa entre 2 y 3 dispositivos, ¿sí? En la virtualidad, esa es la interpretación. Simplemente estamos rezando, ¿sí o no? Entonces estamos diciendo, ¿cómo calculamos la media aritmética? ¿Qué cogimos? Cogimos cada uno de esos datos, los sumamos y lo dividimos entre 15. Pero ¿qué sucederá? Miremos la pregunta aquí. ¿Qué sucederá si mis datos están agrupados? O sea, si no me hubiesen dado esta información, sino esta información. ¿Cómo calculo esa media aritmética? Entonces, miren, lo único que va a variar en esta formulita es que vamos a tener que incluir su respectiva frecuencia. Miren ustedes. ¿Cómo vamos a hacer esto? Miren, aquí que hicimos, sumamos todos los datos en chorrera. Como aquí están agrupados, nos facilitaron las cosas. O sea, que aquí en vez de calcular este porcentaje, vamos a calcular esta multiplicación. Vamos a coger cada valor de X y lo vamos a multiplicar por su respectiva frecuencia. ¿Cuánto nos tiene que dar esa suma? 36. Entonces empezamos. El primer dato es 1 y aparece 6 veces, o sea que 6 por 1 me da 6. El segundo dato es 2 y aparece 5 veces, o sea 2 por 5 me da 10. El tercer dato es 3 y aparece 2 veces, o sea 3 por 2 me da 6. El segundo dato es 4 y aparece una vez, o sea 4 por 1 es 4. Y el último dato es 10 y aparece una vez, o sea que me da 10 por 1, 10. Si yo hago toda esta suma, me tiene que dar 36. 6 más 10, 16, más 6 me da 22, más 4 me da 26, más 10 me da 36. Estos son todos los dispositivos que utiliza todo el mundo. Pero ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a calcular el promedio, o sea que 36 dividido 15 me da 2.4. O sea, es exactamente la misma interpretación, solo que primero la calculé con los datos agrupados y segundo la calculé sin agrupar y segundo con los datos agrupados. Eso significa que a esta formulita solamente, como ya los agrupé, hago la propiedad de la multiplicación y pongo 6 por 1, 6, 5 por 2, 10, sumo y divido y me da exactamente lo mismo y tiene exactamente la misma interpretación. Vamos hasta ahí, se me había olvidado decirles, estamos, esa no soy yo. Entonces ahora, ¿qué dijimos? Vamos a calcular la mediana. ¿Cómo calculamos nosotros la mediana de un conjunto de variables? ¿Qué dijimos? Pues que tenemos que organizar los datos de menor a mayor. No nos vamos a enredar con este porque ya los tenemos aquí organizaditos, ¿sí o no?
Miren, ¿qué vamos a decir? Que el 1 aparece 6 veces. Mírenlo acá, es como si hiciéramos lo siguiente. Vamos a coger el 1, el dato más pequeñito, el 1, listo. El 1. ¿Cuántas veces aparece el 1? Pues miren, aquí ya dijimos 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces aparece el 1. Y me estoy extendiendo mucho, entonces no nos va a caber allá todos los que necesitamos que quepa, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas veces aparece el 2? Aparece 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Qué dato sigue? El 3. Al 3 aparece 2 veces, 1 y 2. Entonces, 1 y 2. ¿Y cuáles me faltan? El 4 que aparece una vez y el 10 que aparece una vez. Si nos acordamos de cómo estábamos trabajando, recuerden que este es X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14 y X15. ¿Listo? Dijimos que vamos a calcular, recuerden esta mediecita que tenemos por acá, vamos a calcular la mediana. ¿Y qué dijimos que para calcular la mediana? Pues lo primero que teníamos que hacer es organizar los datos de menor a mayor. Tanto aquí como aquí están organizados de menor a mayor. ¿Y cómo calculamos la mediana? Decíamos que la mediana es aquel dato que está en la posición n medios. Pero si n es par, teníamos que sumar los dos del centro. En nuestro caso específico, n es impar, o sea que va a ser el dato que está en todo el centro. Entonces, significa que la mediana está ¿en qué posición? En la posición 15 medios. O sea que la mediana está en la posición 7.5. No. Sí. ¿Sí o no? 15 dividido 2 me da 12.5. Ayúdenme. 15 dividido 2 me da 7.5. Estaba bien. 7 y 7, 14, sí. 7.5. O sea que yo digo que la mediana está en la posición 8. ¿Sí? O sea que ¿cuál es la mediana? ¿Cuál es? Díganme ustedes. A ver qué me están diciendo ustedes por acá. ¿La mediana cuál es? ¿Quién me la dijo? ¿Nadie? 2. La mediana es 2. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que en el puesto 8, o sea, la mediana es X8. En el puesto 8 yo vengo y miro quién hay en el puesto 8. Vengo y miro acá. En el puesto 8 está el número 2. Entonces, la mediana es 2. ¿Dos qué? 2 dispositivos. ¿Sí? 2 dispositivos. Entonces, ¿cómo interpreto ese datico? Estoy diciendo que el 50% de quiénes? De las personas, ¿qué les pasa? De las personas que usan 2 dispositivos o menos en la virtualidad. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Que me... un momentito, por favor, que va a entrar alguien más acá. Aceptar. ¿Listo? Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo interpreto esos resultados? Estoy diciendo que el 50% de los individuos utilizan también, ¿cómo más pude decir? Pude decir, utilizan 2 o más dispositivos. ¿Cuánto nos dio la media? ¿Me recuerdan, por favor? Que a mí ya me olvidó como cosa rara. ¿Cuánto nos dio la media? Nos dio 2.4. Miren que qué pasó con la media. La mediana es 2 y la media es 2.4 porque estos dos señores la hicieron correr hacia allá. Entonces ya tenemos una diferencia entre la media y la mediana. Ahora, si vamos a calcular la moda, ¿qué tenemos que decir? La moda es el dato que más se repite. Si nosotros tenemos estos daticos así desordenados,
los organizaríamos aquí y estamos viendo que el dato que más se repite es 1. O sea que, ¿qué vamos a decir? Que la moda es igual a 1. ¿Por qué? Es el que aparece 6 veces. O sea, la moda es 1. ¿Un qué? Un dispositivo. Estamos diciendo que lo más frecuente es utilizar un dispositivo. Lo más frecuente es usar un dispositivo en la virtualidad. Entonces, vamos a terminar de resumir. ¿Cómo vamos a resumir entonces acá? Vamos a hablar de las medidas de tendencia central. Y estamos hablando de las medidas de tendencia central para datos agrupados y datos sin agrupar. Aquí vimos cómo se calculaban tanto si los datos están sin estar en una tabla de frecuencia como si estuvieran en una tabla de frecuencias. ¿Qué nos falta solo mirar? Nos falta solo mirar cómo calculamos la mediana si no tuviésemos esto. O sea, si nosotros tuviésemos la mediana aquí, ¿cómo calculamos las medidas? ¿Cómo la calculamos desde acá? O sea, desde los datos agrupados. Entonces, miren ustedes, que aquí está el ejemplo más claro. ¿Cuánto nos dio N medios? N medios nos dio 7.5. O sea que nos dicen que la mediana está en el puesto 8. ¿Dónde encuentro la mediana aquí? Entonces, no sé. Aquí me están diciendo que esto es la frecuencia absoluta, esto es X por la frecuencia, y aquí tenemos los acumulados. Entonces, miren que esta es la forma de observar. Si los datos están agrupados, ¿cómo saco la mediana? ¿Qué es este 6? Este 6 significa que en los 6 primeros puestos que hay un 1, ¿sí o no? O sea que ¿quién hay en el puesto 7? ¿Qué dato hay en el puesto 7? ¿Quién me dice qué dato hay en el puesto 7? ¿Qué dato hay en el puesto 7? Un 2, exactamente. Pero miren que nosotros estamos diciendo acá, miren, aquí no se ve. Estoy diciendo simplemente que en los primeros 6 puestos hay un 1. Y de ahí, del puesto 7 hasta el puesto 11 hay un 2. O sea, en el puesto 7 hay 2, en el 8, 9, 10 y 11, ¿sí o no? Hasta el puesto 11 hay un 2. Pero ya en el puesto 12, ¿qué número hay? Un 3. ¿Hasta cuál puesto? Hasta el puesto 13. Entonces, si mis datos están agrupados así, ¿yo qué voy a decir? La mediana está en el puesto 8. ¿Quién contiene el 8? Esta frecuencia. O sea que aquí tenemos que decir que la mediana es 2. ¿Sí ven? Entonces ya es muy fácil nosotros, cuando los datos están agrupados, calcular la media. Simplemente multiplicando X por F sub I, sumando todo esto y dividiendo sobre N. La mediana es simplemente mirar N medios en cuál frecuencia acumulada está contenida, y la moda es simplemente mirar cuál es la frecuencia más alta en estos datitos que están aquí agrupados. Esas son las medidas de tendencia central. Vamos a ver en otra clase solo las medidas para las variables cuantitativas continuas, que ya sabemos que tienen aquí otra forma de agruparse. Nosotros las cuantitativas continuas, como los trabajamos desde el punto de vista pues, de los datos en un software, entonces no vamos a hacer tablas de frecuencia ni nada de eso para calcularlas. Vamos a ver entonces, en este resto de tiempo, vamos a mirar cómo se calculan las medidas de localización. Entonces, vamos a hablar, o habíamos dicho, que estas solamente nos están dando cuenta de cuáles son los datos que están en el centro. Pero cuando nosotros hablamos de medidas de localización, recordemos que como son descriptivos, nosotros vamos a decir que las medidas de localización tienen una función específica. ¿Cuál es esa función específica de una medida de localización? Miren ustedes, las medidas de localización dividen la información en dos partes. O que no dije iguales. Dividen la información en dos partes.
¿Qué es la característica de una medida de localización? La característica de una medida de localización es que un porcentaje está por debajo de esa medida, ¿sí? Y el restante está por encima, ¿sí? Y el restante por encima. Entonces, miren ustedes, estamos diciendo que cuando yo voy a calcular una medida de localización, ¿cuál es la característica que tienen mis datos? Pues miren ustedes, acá yo ¿qué tengo? Acá tengo toda mi información. O sea que aquí tengo el valor mínimo y aquí voy a tener el valor máximo. ¿Sí o no? Entonces, si yo voy a calcular una medida de localización, me está diciendo la teoría que una medida de localización parte esta información en dos. Significa que entre el mínimo y el máximo yo tengo el 100% de mis datos, ¿sí o no? Tengo 10 datos, tengo 15 datos, tengo 20 datos, o sea, todos los valores están repartidos entre el mínimo y el máximo. ¿Qué pasa si yo voy a calcular acá una medida de localización? Pues que por debajo, esta es la medida de localización, por debajo voy a tener un porcentaje y el resto va a estar aquí menos ese porcentaje que hay acá. O sea, si esto vale un 30%, ¿qué porcentaje hay de aquí para allá? ¿Cuánto hay de aquí para allá? Pues hay un 70%. Entonces, exactamente, o sea que la medida de localización tendrá que encontrar el valor de esa variable que hace que el 30% esté por debajo y el restante 70% esté por encima. Eso es básicamente lo que hace una medida de localización. Pero en ese orden de ideas, para nosotros hacer un análisis, existen varias medidas que podemos calcular. Recuerden ustedes que habíamos dicho que habían cuartiles, que habían deciles y que habían percentiles. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de cuartiles, miren, estamos hablando de cuartiles, ¿sí? Nosotros estamos diciendo que los cuartiles se denotan con la letra Q. Los cuartiles, todos, dividen la información en 4 partes. Entonces, les voy a hacer una división de esos daticos y ustedes me van a decir entonces cuántos cuartiles hay. Estoy diciendo que los cuartiles dividen la información, pongamos aquí, dividen la información en 4 partes, ¿sí? Y esta vez sí son iguales, ¿sí? O sea, que yo voy a partir este 100% en 4 partes iguales. Me van a decir entonces cuántos cuartiles hay. Miren, ustedes también tienen que asumir que esto es igual, ¿cierto? Tienen que tener mucha imaginación. ¿Cuántos cuartiles hay? Yo partí la información en 4 partes. ¿Cuántos cuartiles hay? 1, 4, no. ¿Cuántas rayitas tuve que hacer para partir esto en 4 partes? ¿Cuántas rayitas hice? Exacto, hice 3. Eso significa que yo tengo 3 cuartiles. Miren, este es el cuartil 1, este es el cuartil 2 y este es el cuartil 3. Vamos a mirar que Excel dice que hay el cuartil 0, que sería el mínimo, y el cuartil 4, que es el máximo. Pero realmente nosotros tenemos 3 cuartiles. Entonces, vamos a mirar. ¿Qué es el cuartil 1? Como dijimos que esto se parte en 4 partes iguales y que todo eso es el 100%, entonces, ¿cuánto hay debajo del cuartil 1? O sea, si yo estoy diciendo que acá tenemos, miren, esto es un 25%, ¿sí o no? Esto es un 25%, esto es un 25% y esto es un 25%. Entonces, estoy diciendo que por debajo del cuartil 1, ¿qué porcentaje hay de datos de personas? 25%. ¿Y cuánto hay por encima del cuartil 1? Por encima del cuartil 1, ¿cuánto hay?
¿Qué porcentaje de datos hay? El 75. Entonces, el cuartil 1 es aquel que tiene por debajo el 25% de los datos y por encima el restante 75. ¿Listo? ¿Qué decimos del cuartil 2? Del cuartil 2 decimos que ¿qué hay? Miren ustedes, ¿cómo está el cuartil 2? Entonces, ¿cuánto hay por debajo del cuartil 2? ¿Cuánto hay? El 50%. Y entonces, por encima, ¿cuánto hay? El restante 50%. Entonces, ¿quién es este? ¿Quién es el cuartil 2? Si está por debajo del 50% y por encima el otro 50%, ¿quién es? Es una medida que ya conocemos, estudiamos y calculamos. Hace un momentico. La mediana, exactamente. O sea, ¿qué es la mediana? Al mismo tiempo que es una medida de posición, no la media, la mediana. Porque acuérdense que la mediana es el que está en el centro, tiene el 50% por debajo de ella y el restante 50% por encima. O sea que el cuartil 2, cuando nosotros estamos aquí calculando, decimos que el cuartil 2 es la mediana. O sea que la mediana, al tiempo que es una medida de tendencia central, también voy a repetir que se está cortando, me dijeron, nos quedan 7 minuticos y voy a repetir otra vez esto. Quedamos, creo que entendieron ustedes o pudimos hablar hasta decir que el cuartil 2 es la mediana. O sea, estamos viendo que el concepto de mediana es que el 50% de los datos están por encima y el restante 50% está por debajo, ¿sí? Se queda quietico, o sea, me congelo yo. Es que está haciendo mucho frío, por eso me congelo. Se tilda, se corta y se tilda. ¿Ya está mejorcito o no? Sí, profe, ahí está bien, ya se ve bien. Ok. Entonces, 50% por encima, 50 por debajo es el mismo concepto de mediana. O sea que la mediana, al tiempo que es una medida de tendencia central, también es una medida de localización. Y por último, ¿qué decimos del cuartil 3? Pues miren ustedes que el cuartil 3, ¿qué tiene por debajo de él? Por debajo de él tiene el 75% de los datos y por encima tiene el restante 25%. En estos 5 minutitos que nos quedan, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo se calculan y cómo se interpretan los cuartiles. Porque en la próxima clase vamos a mirar cómo se calculan los percentiles y vamos a practicar en Excel. O sea, vamos a hacer ya yo les voy a traer una base de datos y por acá mismo vamos a mirar en Excel cómo calculamos media, mediana, moda y los cuartiles. Y en la próxima semana vamos a mirar con mucho detenimiento o vamos a mirar si en la próxima clase trabajamos lo que son las medidas de dispersión y ya nos vamos de una vez en Excel. Vamos a ver cómo lo hacemos de una manera más simple y fácil que ustedes lo entiendan. No, todo esto ya lo calcula el software, solo que nosotros debemos saber de dónde sale para poderlo interpretar más fácilmente. Esto que vamos a hacer, solo lo vamos a hacer una vez en la vida, porque ya luego el software nos va a hacer el cálculo y nosotros solo nos interesa calcular. Entonces, habíamos dicho que los cuartiles son 3, ¿verdad? O sea, decimos que los cuartiles se denotan como Q sub I, donde I va desde 1 hasta 3. Quiere decir que yo debo encontrar el cuartil 1, debo encontrar el cuartil 2 y debo encontrar el cuartil 3. ¿Cómo los vamos a calcular? Entonces, al igual que la mediana, recordemos que los cuartiles son medidas de localización. Entonces, si yo voy a encontrar un cuartil, debo encontrar ¿qué? Debo encontrar la posición. O sea, como es una medida que no tiene fórmula matemática, yo solo voy a encontrar su posición. ¿Y cuál es la posición? La posición de un cuartil está dada por n cuartos. Como eso divide la información en 4, la posición va a estar dada por n cuartos. Pero entonces, la formulita de la posición es así. Q sub i está en la posición n cuartos por i. ¿Sí? Entonces, ¿dónde va a estar localizado el cuartil 1? El cuartil 1 va a estar localizado ¿en cuál? En n
cuartos por 1. ¿Dónde va a estar localizado el cuartil 2? En n cuartos por 2. ¿Y dónde va a estar localizado el cuartil 3? En n cuartos por 3. ¿Qué va a suceder? Que al igual que la mediana, yo tengo que organizar los datos de menor a mayor y posteriormente mirar si n es par o n es impar. Si n es impar, me va a quedar en esta posición exacta. Y si n es par, me queda en esta más la siguiente, o sea, el promedio de las dos. Vamos a mirar en un conjunto de datos hipotéticos nuevamente. Hablemos de lo que estamos diciendo, el número de dispositivos que yo utilizo. Y digamos que estos son los datos. 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, estos son los datos que yo vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. Entonces, si voy a calcular el cuartil 1, ¿en qué posición estará? O sea, está en la posición n cuartos por 1. Eso significa, ustedes me van ayudando, que el cuartil 1 está en la posición 7 dividido 4 por 1. Aquí ya tenemos los datos organizados de menor a mayor. Entonces, ¿cuánto da 7 dividido 4? La mayoría de las veces da 3 punto algo. Sí. Ah, imagínense, estoy súper bien. 7 dividido 4 da 1.75. Como no existe la posición 1.75, quiere decir que el cuartil 1 está en la posición 2. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién hay en la posición 2? En la posición 2 está el número 1. Eso significa que el cuartil 1 es un dispositivo. Entonces, ¿cómo interpreto eso? Voy a borrar acá. ¿Cómo interpreto eso? Y hasta aquí yo sé que nos va a dar porque ya nos queda menos de un minuto. Vamos a calcular en la próxima clase todos los demás. ¿Cómo interpreto este resultado? Si yo digo cuartil 1 igual a un dispositivo, entonces lo voy a decir en palabras y enseguida lo copio y terminamos. La clase está grabada, enseguida la monto y muchas gracias. Cuartil 1 quiere decir que el 25% de las personas utilizan un dispositivo o menos, pero también puedo decir que el 75% de las personas utilizan un dispositivo o más. Entonces, esa es la interpretación. El 25% de las personas usan un dispositivo o menos. Pero también pude haber dicho que el 75% utiliza un dispositivo o más. Entonces, el próximo jueves calculamos los otros cuartiles, seguimos haciendo ejercicios de interpretación y creo que terminamos de una vez las medidas de dispersión para que el martes nos dediquemos a hacerlas en Excel y a interpretar, que es como la parte que más necesitamos. Excel nos calcula todo. De todas maneras, me encantó haberlos tenido acá, porque no los veo, pero haberlos tenido acá con nosotros y enseguida ya les monto el videito allí. ¿Listo? Muchas gracias. Cuídense mucho del frío, está haciendo mucho. Por eso he congelado la imagen. Que tengan una feliz resto de tarde y de semanita.